Buenas noches, bienvenidos a la Biblioteca Nacional de Perú. Mi nombre es Jorge Mateo, soy gestor de esta institución, gestor cultural de esta institución, y le damos la bienvenida a esta tercera sesión del ciclo de conversatorios denominado como peruanos. Estos se transmiten los días jueves, como el día de hoy, todos los jueves de julio, a partir de las 7 de la noche. En esta sesión denominada Sonidos y Voces, repensando el Perú desde la música, se dialogará sobre las diversas expresiones musicales que han contribuido a la historia y cultura de nuestro país. En esta mesa contaremos con la participación de especialistas y artistas contemporáneos que contribuyen con la difusión de nuestro legado musical. Al público que nos sigue por nuestras redes sociales, les solicitamos que nos formulen sus preguntas en los comentarios de Facebook para poderlas hacer llegar acá a nuestros expositores. Bueno, a continuación daremos presentación a nuestros invitados. En primer lugar, tenemos la presencia de Silvia Falcón, antropóloga, intérprete, productora e investigadora. Gracias a su registro vocal amplio y a su impecable calidad interpretativa, Silvia se ha convertido en una de las voces más interesantes, más bellas del Perú y del mundo andino. Su carrera discográfica incluye 4 álbumes de estudio y asimismo ha compartido escenario con destacadas agrupaciones y artistas como Il Divo, Nova Lima, el Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú, el grupo de metal Masacre, la banda de fusión El Polen y la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú. En 2019 ofreció un recital de música peruana en honor a los presidentes de la Alianza del Pacífico, realizada en Palacio de Gobierno, y produjo el espectáculo Uts-an Casa Grande, que se estrenó en el Gran Teatro Nacional. A continuación presentaremos a Octavio Santa Cruz, doctor en Historia del Arte, director en la Escuela Académico Profesional de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster en literatura peruana y latinoamericana con la tesis Decimistas de Hoy. Es diseñador gráfico también con exposiciones y premios en el Perú y el extranjero. Además de ser guitarrista con 4 discos compactos y 10 cuadernos de partitura. Su labor ha logrado configurar un corpus de historia y repertorio de la guitarra en el Perú. En junio de 2013, el Ministerio de Cultura de nuestro país le otorgó el reconocimiento como personalidad meritoria de la cultura. Y en junio pasado, hace un mes realmente, recibió el homenaje de la Municipalidad de Lima por su aporte a la cultura nacional. Finalmente, saludamos la presencia de Fred Rohner, magíster en Filología Hispánica por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Es profesor del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú e investigador del Instituto de Etnomusicología. Sus áreas de investigación incluyen la literatura de viajes del siglo XIX y la lírica y música popular limeña de fines del siglo XIX y principios del XX. Ha publicado artículos sobre la relación entre música popular y literatura a principios del siglo XX y sobre los espacios de performance en la música popular limeña. Buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por su presencia. Buenas noches. Buenas noches, gracias. ¿Qué tal? Un gran gusto tenerlos en esta mesa. Va a ser bastante interesante. La dinámica que vamos a tener, bueno, son 3 preguntas que vamos a realizar a cada uno de ustedes. La primera pregunta, empezaremos con Silvia, a ver si nos puede contestar esta pregunta que tenemos. Coméntenos sobre la música lírica andina. ¿Cómo surgió su conocimiento e interés por esta? Además, ¿cómo se ha preservado y transmitido la música lírica andina como parte de nuestro legado cultural? Adelante, Silvia, por favor.
Gracias. En primer lugar, quiero agradecer profundamente a la Biblioteca Nacional por este esfuerzo que viene realizando. Bueno, siempre lo ha hecho, pero justamente en este tiempo en que estamos pasando por esta etapa tan difícil a nivel como sociedad, a nivel del país, a nivel del mundo, es muy valioso, creo yo, que se puedan realizar este tipo de encuentros, este tipo de conversaciones. Gracias por eso y por supuesto por compartir con Gracias. estas personalidades de la investigación y el arte, como Fred Ronell y el maestro Octavio Santa Cruz. Para mí es un gran honor, les agradezco. Bueno, yo me encontré con la música lírica andina, como todos muy joven, yo muy joven porque escuchaba, como melómana, escuchaba mucha música peruana y había oído mucho sobre Ima Sumac, sus discos, son los discos emblemáticos que tiene ella, como El Mambo o La Voz de Xtabay. Los había revisado, yo ya cantaba, pero cantaba huaynos tradicionales y arabíes, estaba siempre, me movía en el entorno de música tradicional. Había considerado mucho estéticamente el repertorio de la coloratura andina, pero no como para ejecutarlo en esos años donde yo recién empezaba con mi labor en la música. Como profesional. Fue hasta que me encontré con un guitarrista extraordinario, que fue para mí todo un descubrimiento, el maestro Daniel Quirguayo. Él nació en Lima en el año 1942, pero venía, al igual que yo, de padres provincianos, justamente de Parinacochas. Él había acompañado a un par de cantantes, a un par de sopranos de lírica andina, como fueron las hermanas Ceballos, ¿no? La señora Zoila Ceballos, con quienes hicieron el trío Kuntur, y además había compartido, por supuesto, con Esmila Ceballos, que es la hermana de Zoila, en la agrupación Perú Folclórico, con la dirección también del maestro Pepe Torres. Él tenía mucho conocimiento sobre la lírica en general, y cuando yo comienzo a trabajar con él, ya mi primera producción discográfica, él fue el que me comenta y me propone en extenso estudiar mucho más el género de la lírica andina. Eso fue para mí un punto de quiebre, ¿no? Porque ahí empecé a anexar todo lo que nos brindaba, el espectro que nos brinda la música peruana en general, y me sentí sobrecogida por el repertorio, admirada por la capacidad de composición que el maestro Moisés Vivanco, con el que el maestro Moisés Vivanco inunda el género, y sobre todo la propuesta, ¿no? Las propuestas casi de vanguardia para su tiempo, de más o menos, entre comillas voy a decirlo, pero fusionar la música peruana tradicional y los sonidos en boga de aquella época. Estamos hablando de los años 40, 50, fines de los 40 y años 50. Entonces me empecé a preocupar mucho cómo nace esta inquietud del maestro Vivanco, de dónde vienen las influencias de Moisés Vivanco y de los músicos coetáneos a él que empezaron a componer en clave de música lírica andina. Y fue muy curioso porque me encontré con que a inicios del siglo XX nosotros tenemos un gran boom de música, digamos, bueno, esto venía de fines del siglo XIX. Yo pienso que es después de la guerra con Chile, que nuestro ánimo como país, como nación quedó minado, ¿no? Quedó diezmado, y empieza a nacer un discurso muy incásico, se podría decir, ¿no? Incaenista, peruanista, desde el lado del pasado, pues, luminoso de nuestro gran imperio. Y ahí podemos encontrar temprano, nomás en los primeros años del siglo XX, a compositores como el maestro Daniel Lalomía Robles. Es ahí donde se compone la música, digamos, orquestal, y que tienen estos aires bastante telúricos, que es el primer arraigo de la música instrumental que ellos proponen. Pero además había un fenómeno muy interesante que estaba ocurriendo en el Cusco, que fueron las propuestas del teatro cusqueño en quechua. Estas representaciones también tenían música original para sus puestas, ¿no? Había un muy prolífico escritor, guionista del teatro quechua en Cusco, que es el cura Cazorla. Él escribe, cada obra que escribe estaba también
proponiéndola como música, es decir, iba a llevar música en su representación. Y hubieron compositores que se dedicaron a hacer música para este tipo de eventos. Y ahí también se cantaban, y se cantaban justamente emulando, como bien dicen algunas crónicas, el canto de las aclias y de las vírgenes del sol, ¿no? Entonces, para mí, la lírica andina tiene un recorrido muy peculiar. No ha sido profundamente estudiada. Lo que yo comento y lo que yo puedo decir sobre ella es lo que yo he venido digamos, a recopilar, como a hilar en estos últimos años, que me interesó sobremanera el género, hasta que se convierte, por supuesto, en lo que Ima Sumac y el maestro Vivanco llevaron por el mundo, ¿no? Para mí es justamente el maestro Moisés Vivanco quien catapulta esta idea de la lírica andina, que la hace suya y por supuesto la desarrolla de la manera que la desarrolló. No fue el único, ella tampoco fue la única cantante de lírica andina. Una vez instalado el género, existieron muchas otras cantantes, voces, India Coya, Sumac Coya, Alia Imperial, Ñusta Nativa, Inti Ñusta, la misma Zoila Ceballos, Iguargente, Guaraguara. Existieron muchas otras cantantes que emularon este género. Y por supuesto los compositores que empezaban a producir canciones originales para estas voces, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, que El Cóndor pasa luego de ser una pieza estrictamente instrumental, pasa a ser cantada por las cantantes de lírica andina. Igual pasó con Vírgenes del Sol, de ser una pieza instrumental, pasa a ser una canción del repertorio, ¿no? Y eso en realidad fue un poco lo que a mí me llamó la atención. Me llamó la atención como un músico de la trayectoria y del conocimiento de Moisés Vivanco, que no era gratuito todo lo que él proponía, porque desde muy joven fue un músico muy acucioso, un niño muy despierto en la música, y él ya había tenido la oportunidad de llegar a Lima desde su natal Huamanga, muchas veces, o al menos se reconocen que fueron dos o tres de por sí, que llegaba a la Pampa de Mancaes con algunas agrupaciones huamanguinas y se codeaba pues con músicos que venían de todo el país, ¿no? Entonces al Festival de la Pampa de Mancaes. Y este conocimiento que él tiene sobre la música tradicional peruana, sobre la música andina propiamente, lo ayuda pues a visionar de alguna forma este otro cambio que propone luego con la voz de Ima Sumac, y revoluciona para mí un poco lo que es hablar de música andina, ¿no? Le abre un camino, digamos, un trecho extra a todos los géneros que existen dentro de la música andina. Excelente, Silvia. Entonces continuaremos con la pregunta dirigida a Octavio Santa Cruz. ¿Qué tal, Octavio? La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la importancia de la guitarra en el desarrollo de la historia de la música en el Perú? Por favor, adelante. Bien, esta pregunta, de las tres preguntas que tenemos en trabajo, para mí es la que quizá tiene más material, de repente va a ser un poquito más amplia que las demás, porque toca directa, frontalmente, con lo que ha sido mi quehacer en las últimas, bueno, varias décadas, prácticamente el último medio siglo, por lo menos, ¿ya? La guitarra representa, en principio, un hito, un cambio de vida, un cambio de vía, ¿no? Como un cambio de vías en una ruta de un tren igualito, ¿no? Y casi resulta una paradoja que a estas alturas nos permita de alguna manera recuperar todo aquello que se ha refugiado en la guitarra, porque como una especie de sincretismo, encontrar esta riqueza no deja de ser una ironía, porque la guitarra en sí no llega sola, pues llega con todo lo que es la llegada de la colonia, ¿no? Llega como un instrumento afinado, temperado, y que por su constitución se orienta a producir de manera natural un tipo de música que es tonal, melódica, armoniosa, ¿no? Que corresponde a una manera de ver el mundo, a la manera de la evolución conceptual y estilística de Europa,
pero Europa se encuentra al otro lado del planeta. Entonces, con todo el rigor del cambio que significó este movimiento colonizador, se generan pues nuevas estructuras, nuevas prácticas, ya que los saberes tradicionales de la gente que aquí vivía, nuestros ancestros, no funcionaba así. De manera que prácticamente que a estas alturas, en el siglo que vivimos, lo que podríamos llamar pureza de la música precolombina, ¿no? Entre comillas, por supuesto, es un enigma, ¿no? Y la que conocemos como música popular es en gran medida el resultado de un mestizaje, cada vez más mestizo, que culmina con lo que hoy día llamamos la globalización, ¿no? Pero de cómo fue esa música, pues, antigua, sabemos muy poco. Yo creo que debemos comenzar por ahí, un poquito como contexto. A fines del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, lo que había era un intenso tráfico de objetos, ¿no? De todo ello han quedado algunas casas haciendas convertidas en repositorios del patrimonio, ¿no? Precolombino, que luego se han transformado en museos. El caso más emblemático es el Museo Bruning, el Museo Larco, ¿no? Y en mi trabajo en búsqueda de la música y de la guitarra, yo he pasado por varios momentos. Una, hacer contacto con lo que era la música que se consumía en mi tiempo. Lo más que pude encontrar, además cerca de la casa, fue el trabajo de César Santa Cruz sobre el vals criollo. Haber vivido al lado de gente que cultiva ese tipo de música y que la conoce y que la estudia, de alguna manera como que modalizó un aspecto de mi búsqueda, ¿no? Ahora, me interesaba la guitarra a mí, ¿no? Personalmente. Al buscar música peruana escrita para guitarra, esa fue la meta que me propuse. Además me la propuse como una alternativa, porque a mis 17, 18 años me di cuenta que llegar a ser un concertista internacional de música clásica como Segovia y todas esas cosas ya era un poco difícil, porque en el mundo de la música hay gente que comienza temprano, ¿no? Comienzan a los 7, 6 años y a los 15, 20 ya están titulados y yo ahora recién estaba empezando. Entonces, como una opción que me pareció interesante, dije, ¿y si yo tocara música peruana? Entonces, me pareció facilísimo escoger un repertorio de música peruana, tipo música clásica, y ser un concertista de música peruana. El problema fue que no encontré ni una página. Y pregunté a mis amigos guitarristas que eran mayores que yo y me dijeron, música peruana escrita para guitarra, eso no hay. Y yo dije, bueno, quizás si busco un poquito encuentro algo. Y ahí comenzó la historia, un periplo que duró más o menos unas 4 décadas hasta que conseguí ese repertorio. Por supuesto, cuando ya la conseguí era demasiado tarde para lanzarme al mundo como el joven concertista de música peruana, ¿no? Ya, bueno, en el camino entonces encontré otras cosas. Una, que el material que fui encontrando, por un lado, a mitad de camino hice cosas como, ya, si no hay, yo hago mis propios arreglos. Entonces hice esto. Música negra, música afroperuana, pero tocada en partituras, ¿no? Estas son partituras, ¿no? Tocada como para guitarra de concierto. En eso tenía un poco el apoyo de haber vivido al lado de Nicomedes, Victoria, conjunto con Manana y todo, entonces conocer la música desde ahí, pero en base a estas raíces trataba de entrar en la guitarra clásica. Buscando más cosas de guitarra, encuentro que ha habido gente que ha hecho labor y que no toda se le conoce. Por ejemplo, encontré un libro, ¿no?, sobre música incaica, una conferencia, y vi que en la historia de la música peruana, al parecer hasta ahora no se le da tanta importancia a este señor, ¿no? Y fue un músico español que vivió acá. Me llevé con la sorpresa de que en mi búsqueda de música de guitarra me había puesto cerca de un español que dio clases a muchos jovencitos a principios del siglo XX, en los años 1920, 30, por ahí, y que muchos de sus alumnos fueron después músicos profesionales que integraron la
orquesta sinfónica, ¿no? Y otra cosa que encontré también en mi trabajo buscando la música de guitarra es algo que voy a mostrar ahorita con un manejo de PowerPoint y que explica cómo un folleto, que es un folleto, ¿no? de una exposición de instrumentos, tiene cierta relación con un libro sobre música peruana, música en el Perú, que en realidad fue un trabajo titánico, heroico, ¿no? Para sacar este librito que todavía sigue siendo, que yo sepa, el mejor libro de música en el Perú. Todo eso he encontrado en el camino hacia la música de guitarra. Si vemos el PowerPoint, podemos ver rápidamente ilustrar el material, ¿no? Perfecto. Sí. Sí, por favor, si nos puedes ayudar, Edson, con el PowerPoint, Sí. para que lo pueda comentar Octavio. Ajá. Finalmente, a donde llegaría sería a esto, ¿no? Mi trabajo en la guitarra, que finalmente fue una tesis, no fue un repertorio para un concertista, sino encontrar tantas partituras, lo que se convirtió fue en una recopilación histórica. Bueno, la vida, como dices, tiene sorpresas, ¿no? Bien, encontramos acá, por ejemplo, que de lo que se sabía y lo que tenemos nosotros a la vista, todo el mundo lo sabe, hay indicios de que antes de la llegada de los colonizadores había mucho manejo instrumental. Los huacos nos muestran instrumentistas tocando, lo de Huamampoma también muestra músicos tocando. Vamos al otro, sí, vamos a pasar rapidito, ¿no? La siguiente. Y en los museos encontramos instrumentos. Eso es clarísimo, hasta ahí es claro. Pero ¿cómo suenan estos instrumentos? ¿Qué se hacía con, por ejemplo, abajo vemos unas zampoñas que parecen ser antecedentes de lo que se llama hoy día el toque trenzado, ¿no? De dos zampoñas tocando a dúo, o la misma aparición de elementos como trompetas o cornetas ya era toda una historia. Otro más, pasamos. Acá vemos algo que mucha gente veía en los museos y que parecía una especie de huaco o una especie como de maceta, porque se veía hueco, ¿no? Como un receptáculo, pero en la parte de abajo tenía un huequito chiquito. Entonces todo el mundo muchas veces pensaban que era una maceta, ¿no? Para que salga el agüita por ahí, ¿no? Pero no era una maceta. Sigamos el siguiente. Pasamos a otro. O este otro, por ejemplo. En los museos aparecía como un huaco que tiene dos bocas. Inexplicablemente tiene dos bocas, ¿no? No se sabía para qué. Sigamos, otro más. Y claro, en esto se ve que deben ser instrumentos, pero no habían sido medidos, calculados, ¿no? El de arriba parece ser como una especie de ave que se ha visto de la parte de arriba, pero que tiene dos agujeros, o sea, tiene dos tipos de sonoridades. Y el de abajo es un instrumento sonoro que varía de ruidos o de sonidos según se mueva el agua que hay adentro, pero no se sabía qué tipo de sonidos daría. Sigamos. Esto obviamente es un adorno, ¿no? Pero que es hueco y que tiene algunos objetos adentro y es un objeto de percusión. Sigamos al siguiente. La historia cambia cuando aparece en escena este señor que se llamó César Bolaños y que fue un músico que tenía un prestigio tremendo porque llegó de haber estudiado un posgrado en Argentina en el Instituto de Itela y trabajaba en investigaciones en el Instituto de Cultura. Las vueltas que da en la vida lo llevaron a llegar al Museo de Antropología, pero eran épocas en que no había presupuesto para nada y la verdad que quien lo designó al Museo de Antropología no lo hizo para ayudarlo ni hacerlo un bien, sino para que ahí desaparezca. No todas las personas que uno encuentra en una institución pues están para ayudarlos, a veces simplemente le ponen una zancadilla. Y el destino de César Bolaños era desaparecer como músico y fracasar en todo, ¿no? Pero Bolaños, en lugar de ir a desaparecer en este museo, lo que hizo fue ir a los depósitos y recopilar todo cuanto huaco encontró y medirlos con los conocimientos que él había aprendido en el extranjero
de medición de música electrónica y fue un abanderado, el primero en estudiar sistemáticamente los instrumentos precolombinos. Siguiente, hizo una exposición entonces que se llamó Música y Danza en el Antiguo Perú, que se viajó por todo el mundo. Siguiente, y con los conocimientos que él tenía, entonces la historia de la música peruana fue muy enriquecida. Por mi parte, con ese ejemplo de que hay que trabajar mucho y todo eso, yo trabajé durante años buscando lo que llamé la guitarra en el Perú. Siguiente. El siguiente, pasamos. En ese libro de la guitarra en el Perú se recogen cosas como, por ejemplo, la presencia de Matías Maestro, el presbítero maestro, que resulta que había sido guitarrista. Pero eso fue en 1786. El siguiente. Así como hay las partituras de este músico, hemos encontrado, no es mi mérito haberlos encontrado, sino haberlos sistematizado y organizado dentro de una historia, la música de un hombre que se supone en estos momentos en Bolivia hay cantidades de músicos que están estudiando, que han tratado inclusive de hacer contacto con nuestros músicos peruanos y creo que hasta ahora no habían logrado mucho, porque estoy hablando ya de esto, tiene como más o menos unos 10 años de ese intento. Pedro Jiménez Abril Tirado es un arequipeño que pasó sus últimos días en Bolivia y cuando se descubrió un metro de partituras de él, y tan buenas para todos los instrumentos, conciertos, misas, corales, dijeron la gente en Bolivia que este era el músico más grande de Sudamérica en ese periodo, justamente cuando nosotros no tenemos músicos de lo que se llama la música clásica, ¿no? Él emigró. Es un hallazgo importante. Siguiente, pasamos. Este es otro, el español Esteban Cáceres, que fue maestro de muchos músicos en el, como les decía, en el, músicos que han sido sinfónicos, de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y bueno, tenemos todavía otro más. Pasamos. Las estudiantinas a principio de siglo reúnen mandolinas, guitarras, y acá hay músicos que han formado dinastías de música, inclusive en el país, ¿no? Bien, así como se han encontrado mandolinas, charangos, guitarras, ¿no? Todo esto son cosas que a la actualidad no se conocían, se olvida, la memoria es muy frágil, muy rápida. Entonces, recoger todo este material nos permite reconstruir algunos aspectos del quehacer musical de esos tiempos. Sigamos. Ya llegamos a los años 60. Esta es la gente con quien yo me reunía, los músicos de esa época. Vemos al centro el maestro García Zárate, muy jovencito, ¿no? Y todos estos son los músicos que habían hecho un nombre, un prestigio en ese tiempo, pero que estábamos en la expectativa de que no se encontraban partituras para la guitarra. Bueno, hasta aquí las cosas que yo he encontrado en la música para guitarra, e inclusive para otros tipos de menesteres. También tengo en mi blog textos sobre la música, inclusive en el folclore afroperuano, pero esto ya más bien corresponde a las siguientes preguntas. Bien, hasta ahí lo dejamos, por favor. Gracias. Gracias, Octavio. Ahora procedemos con la pregunta para Fred Roner. La pregunta es, ¿cómo la música nos permite conocer y repensar la historia cultural de nuestro país? ¿Qué hechos importantes nos revela? Por favor, Roner. Fred, por favor. Gracias, buenas noches. Primero, una cosita que tengo que hacer, y es que ya no soy parte del Departamento de Humanidades, sino de Artes Escénicas, tengo que decirlo, si no mis jefes me van a sancionar. Y en el camino hice un doctorado, pero bueno, esas son otras cosas. ¿Cómo la música nos permite mirar nuestra historia? Creo que hay muchas maneras de aproximarnos a nuestra historia, ¿sí? ¿Ya? Normalmente lo que ha sucedido es que las aproximaciones que han hecho los historiadores más tradicionales las han elaborado desde un tipo de documentación que tenía cierta carga de mayor oficialidad.
¿no? Es decir, documentos oficiales, documentos del Estado, eh, eran la documentación desde la cual normalmente se construyó el discurso histórico con el cual nosotros nos hemos criado, nos hemos educado en el colegio y que de alguna manera la universidad, etcétera, ha sancionado, digamos, como parte del discurso oficial sobre nuestra historia. Todo eso me parecía muy bien, ¿sí? Pero habían, digamos, elementos que me parecía que escapaban a esa historia oficial. Es decir, esa historia oficial era una historia que por oficial justamente se había detenido en mirar particularmente a ciertos sujetos, a ciertas capas sociales, a ciertos grupos culturales, y que había por lo menos visto, digamos, o muy cargados desde sus ideologías, que eran claramente las ideologías propias de los grupos que escriben las historias, grupos de las élites, y que habían de alguna manera, o por otro lado, habían pasado, digamos, por alto simplemente a estas otras poblaciones más bien propias de los sectores populares, propias de los sectores marginales. Y entonces me parecía que una de las formas, o por lo menos es la que yo encontré, de acercarse a esta historia, a poder construir una historia de los grupos marginales y de los sectores populares, era a través de otro tipo de manifestación, ¿sí? En ese trayecto, digamos, además mi afición musical me inclinó a que el elemento que elegí para poder mirar la historia de los sectores populares en Lima, que es a lo que me he dedicado en los últimos tiempos, básicamente, fue la música, ¿no? Fue comenzar a indagar la música popular, no solo por encontrar la música, que en sí misma me parecía hermoso poder hallarla, a nuevas grabaciones que la gente había dejado de escuchar hacía muchísimos años, ¿sí? O que no tenía siquiera la idea de que existían dichas grabaciones. Y no por lo que esas grabaciones nos permitían o me permitían a mí conocer de esos sectores populares. Es decir, cómo me permitía las grabaciones, los objetos sonoros, aproximarme a conocer cuáles habían sido, digamos, los procesos de negociación de un lugar, de una ciudadanía, de un lugar dentro de la República, dentro de una República además que había pasado por alto o que había colocado en un lugar marginal, subalterno, subordinado a una buena parte, a la mayor parte de la población. Entonces, para mí la música fue una puerta de entrada para conocer cuáles habían sido esos procesos. Básicamente lo que yo he estudiado ha sido el vals criollo, y cómo el vals criollo, en algún sentido, permitía mirar, ¿no es cierto?, ¿sí?, cuáles eran las dinámicas que los sectores populares ponían en práctica para construir este tipo de ciudadanía. Una de las cosas que, digamos, la gente a veces se exalta un poco porque, claro, conforme uno va encontrando cosas que parecen molestar a muchos porque atentan contra nuestras ideas más contemporáneas de cómo medimos nosotros la singularidad, la creatividad, etcétera, pero dejamos de ver los otros significados que pudieron tener en su momento procesos como estos. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, una de las cosas que comencé a observar es que una muy buena cantidad de nuestro repertorio tradicional, popular, limeño, no era tan tradicional. Había llegado en discos, ¿sí? Había llegado en muchos discos, ¿sí?, grabados por muchas disqueras que tenían un negocio y un comercio muy fuerte aquí en Lima, pero no solamente en Lima, en todo el Perú, pero aquí en Lima, obviamente por la capitalidad, muy fuerte. Una muy buena parte de la música que nosotros considerábamos absolutamente tradicional nuestra, en el fondo había llegado en esos discos, las personas las habían escuchado en esos discos. Los textos no eran creaciones propias, sino que venían de una infinidad de textos poéticos que habían sido publicados de diversas maneras. Mucho se hablaba de almanaques, pero la verdad es que en mi trabajo me encontré que había de todo: almanaques, periódicos, libros. De un mismo libro se sacaban 3 poemas para hacer un vals, etc. Era una cosa gigantesca y es un fenómeno además súper grande. Entonces, lo que yo me pregunté era, ¿cómo mirar eso desde este otro ángulo?
¿no? Es decir, la gente va a mirar esto como, ok, está musicalizando un poema, está copiando una canción. Sin embargo, lo que comencé a ver era cómo, las cosas que se decía de esta población, ¿sí? Y cómo es que esta población comenzó a utilizar cosas como estas para que se dijesen cosas distintas sobre ellos. Es decir, si estos sujetos eran marginales, si estos sujetos eran tildados de personas no decentes, de salvajes, de ser de alguna manera los depositarios de todos los males de alguna manera que nos aquejaban a nosotros como peruanos, cómo es que ellos utilizaron la música y utilizaron todas estas herramientas alrededor de lo musical para mostrarse de manera distinta, ¿sí? Para mostrarse como no marginales, como no indios, como no negros, como todo aquello que se las resentía a finales del siglo XIX, en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Para poder de alguna manera acceder o ascender dentro del imaginario nacional, ¿no? Y en eso me di cuenta que, claro, utilizar las músicas que venían en los discos no era copiar músicas, sino era una manera de representarse frente al otro. Era una manera de decirle al otro, consumo lo mismo que tú consumes, consumo la misma música a través de los mismos artefactos a los que no tengo el mismo acceso necesariamente que tú, pero tengo acceso y me proveo de ese acceso de manera muy distinta. Leo lo mismo que tú, leo la misma poesía que tú, señor de las élites, que tú, clases más dominantes, estás leyendo. No solamente las leo y soy capaz de musicalizarlas, sino que además puedo utilizarlas, puedo refaccionarlas, refacturarlas para construir algo propio. Entonces comencé a darme cuenta que lo que encontrábamos detrás de estas músicas en ese periodo que yo he estudiado, que es lo que se conoce como la Guardia Vieja, eh, tenían otra función, ¿no? Y eso comenzó a hablarme a mí de cómo la música nos permitía acceder a la historia de un montón de personas a la que no necesariamente teníamos acceso de otro modo, ¿no? Eso fue un poco mi viaje, un poco a partir de mirar la música como un elemento que nos permite acceder a la historia. Podrían ser cualquier otro fenómeno cultural, social. Yo creo que el asunto es entender que somos muy, muy distintos en las maneras como hemos estructurado también nuestros discursos históricos, en las maneras como nosotros nos hemos aproximado a contar nuestra historia y en la manera también como se nos ha permitido contar nuestra historia. Aquellos sujetos que efectivamente no necesariamente tenían acceso a la escritura de manera, o a la publicación, ¿sí? Ya de manera constante a través de ciertos medios, utilizaban otros medios para construir esa historia. Se ha utilizado siempre, ¿no? Es decir, ahí están las décimas, por ejemplo, sobre la guerra con Chile, ahí están, digamos, todos estos otros elementos, ¿sí? Ya las canciones, los romances, los cancioneros contando la vida diaria de una población como la de Lima a inicios del siglo XX. Hay muchas maneras en que la población utilizó, digamos, lo musical, formas de ida y vuelta de comunicación, ¿no? A través de estos cancioneros y a través de esta música, diálogos musicales que están establecidos ahí en los discos y nos permite también mirar no solamente este lado amable, digamos, de los sectores populares, sino también nos permite ver sus cosas también, sus prejuicios y sus ideas más terribles también. Ahí también están todos esos discos donde todos estos músicos están hablando cosas terribles, no tanto del indio como suele creerse, pero más del chino, por ejemplo, a inicios del siglo XX, ¿no? Nosotros nos hemos criado esta imagen de Lima opuesta al indio, pero digamos, son imágenes que hay que mirarlas como por épocas, con cuidados, con momentos, con altos y bajos. Y por ejemplo, a inicios del siglo XX, que es donde yo detengo un poco mi mirada, la cosa es muy fuerte contra los chinos, ¿no? Y ahí están esos discos hablándonos, ¿no? De estos señores que comen pericote y rata, gato, 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 ¿sí? ¿Ya? Y a los que se sanciona muy fuertemente, pero también a los que se busca para ir a pegarles, en las representaciones teatrales que están también en esos discos acompañándose de música. Entonces, hay muchas, digamos, nos permite entrar dentro de una dimensión que además a veces no tiene nuestra historia oficial. Los discos, la música nos permite también entrar en la historia de lo sensible, ¿no? Para mí,
junto con Gerard Borrás, que fue con quien edité las grabaciones, por ejemplo, de Montes Manrique, una de las cosas que siempre nos llamaba la atención era la posibilidad de escuchar, ¿no? Sí, una representación, claro, de lo que estos señores decían eran las campanadas que daba la iglesia de San Pedro a las 12 de la noche, cuando aparece un hombre borracho y viene la policía a decirle que se tiene que ir. Entonces vamos viendo las regulaciones, por ejemplo, de una nueva Lima que quiere modernizarse y que ya no admite esta fiesta callejera que en el siglo XIX era bastante normal. La música y las representaciones y los objetos musicales, porque no solamente es la música, ¿no? A mí me parece que es importante entender que lo musical no es solamente la dimensión sonora, sino también esta otra dimensión material, también como recordó Octavio, ¿no? Los objetos que finalmente producen y albergan toda esta historia musical nos cuentan muchas cosas sobre una parte de nosotros o sobre algunos de nosotros que en la historia oficial no hallaron, sino a veces un lugar menor. Perfecto. Muchas gracias, Fred. Muy interesante. Ahora pasaremos a una pregunta, que es una pregunta colectiva, para que lo puedan contestar cada uno de ustedes en su momento. Esta pregunta es, ¿cómo puede aportar o contribuir la música en la construcción de identidades colectivas? Si puede completar también esta respuesta con algunos ejemplos. Empezamos primero con Silvia, por favor, si nos puedes contestar esta pregunta. Sí, bueno, acabamos de escuchar un par de clases, ¿no? Sobre el respecto justamente cómo se va configurando la identidad colectiva a partir de la música, a partir de movimientos musicales, ¿no? De episodios, digamos, que pueden generarse. Es así que por eso nosotros hasta hoy tenemos muy arraigada en nuestra contemporaneidad los diferentes géneros, ¿no? Por los cuales determinado grupo de nuestra sociedad con el cual se siente identificado, ¿no? Hablando estrictamente, por ejemplo, del espacio andino, tenemos toda la gama de músicas por las cuales se territorializa de alguna forma la expresión musical, la expresión artística, y esto hace que se herede no solamente como memoria, sino también como práctica, ¿no? Las prácticas musicales en determinado grupo, en específico. Tenemos así que los ayacuchanos se sienten muy identificados con su música ayacuchana, los cusqueños con la suya, es decir, la música en sí va generando, ¿no? la misma identidad, la identidad colectiva por la cual todo el mundo puede sentirse representado, a partir de la cual todo el mundo se siente representado en un determinado territorio. Yo pienso que hay muchos préstamos al respecto de eso. Es muy... la música tiene digamos, es muy maleable porque está impregnada pues en todo el espacio, en todo el territorio, y también cruza tiempo, ¿no? O sea, se va a lo largo del tiempo. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos hablando de músicas y músicos representativos de la primera mitad del siglo XX, y hoy estamos en el siglo XXI, y sin embargo es la música la que digamos, nos contextualiza de muchas maneras y nos ayuda a repensar ese trayecto de identidad, ¿no? Ese trayecto de identidad que está contenido en cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que nutre la identidad de cada uno de nosotros como persona y luego como colectivo? A mí me parece muy interesante esta reflexión a partir de la música, de cómo la música ayuda a esta configuración de la identidad. No solamente hay una cosa muy peculiar, porque le pasa mucho a los músicos en sí, es decir, los que practican lo que ejercen la música, los que ejecutan los instrumentos o los cantantes, son una especie de espectro, digamos, totalmente, ¿cómo podríamos explicarlo? O sea, en ellos confluyen muchos aspectos de la memoria, de la identidad colectiva, de la identidad individual, de la historia, de la herencia, de las prácticas cotidianas con la música, del performance, digamos, un lenguaje que se consolida también a través de la música. Y esto se representa también, digamos, a quienes se sienten identificados con ella, ¿no?
A mí siempre me ha causado mucha curiosidad y además entender de esta manera un poco cómo es la dinámica de las prácticas musicales, las que van tejiendo herencias y las que van tejiendo memorias por las cuales todos ahora podemos decir la música ancashina se ejecuta de esta manera, tiene esta singularidad, esta particularidad, se hace así, se baila así y se comparte así, ¿no? Entonces, me parece que nos da mucho sentido de personalidad social la música para mí en este aspecto, y es ahí donde entra a engrosar el concepto de identidad colectiva, ¿no? Es muy importante. Muchas gracias, Silvia. Ahora, por favor, Octavio, si nos puedes ilustrar al respecto, otra vez, cómo puede aportar o contribuir la música en la construcción de identidades colectivas. ¿Necesita el PowerPoint, Octavio? No. Perfecto. No. Sí. Adelante, por favor. Creo que todas las personas, todos tenemos alguna opinión al respecto y podríamos, desde nuestra punto de vista, opinión, ¿no? Responder. Pero cuando escucho hablar sobre identidades colectivas y cómo se aporta a la construcción, se está hablando de una valoración a partir de una posición, o sea, más que una preferencia o un prejuicio, lo que está siendo pedido es tener un juicio crítico, o sea, una respuesta posiblemente desde las ciencias sociales, ¿no? O sea, ahí encontraríamos nosotros una respuesta bastante sólida. Mi mirada en realidad es más bien la de un historiador, el historiador del arte, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo que me provoca es ver el ejercicio musical como parte de un proceso, ¿no? En nuestro tiempo tenemos algunos tipos de música o algunos tipos de aplicaciones o usos para la música. La historia nos dice que en tiempo de los griegos era muy diferente y que habían muchísimos más usos, ¿no? Y en otras etnias y en otras culturas hay usos que inclusive nos están y no son imposibles de entender, por lo menos en esta época, que vivimos una época científica, ¿no? Pensar en lo que puede ser un arte religioso o un arte sagrado, por ejemplo, no podemos ni imaginarlo, ¿no? Bueno, pero sin ir tan lejos, acá mismo nosotros en los diferentes lugares que nuestro variado suelo patrio tiene, encontramos que hay muchas aplicaciones para la música que para nosotros, los que vivimos acá en la ciudad, nos son desconocidas, ¿no? Nosotros acá hemos nacido, hemos crecido, yo al menos, ¿no? Hemos sido formados dentro de un tipo de música, dentro de un cierto uso, pero en algunos lugares ha sido distinto, pero todo está en un constante cambio. Yo diría que ese aporte de la música a la construcción de entidades colectivas o viceversa, ¿no? Se puede ver o viceversa, porque es un aporte recíproco, es de ida y vuelta, ¿no? Como decía en un principio, mucho de lo que actualmente pienso, entiendo, y acá, perdón, hago una pequeña digresión, porque lo que actualmente he estado haciendo es aplicar lo que he aprendido en la universidad. He sido profesor en la universidad por bastantes años. Como decía Fred Ronner, ahorita una pequeña digresión, una pequeña aclaración. He sido director en la Escuela de Arte, ya no lo soy. O sea, he sido director del 2013 al 16. Ahora ya soy past director. En realidad soy un simple dependiente de la 19990, lo cual todos los que escuchan esto ya sabrán lo que significa, ¿no? Los bolsillos bien apretados en el pantalón. O sea, mejor puede uno usar un pantalón calentador, es lo mismo, porque tampoco necesita bolsillos. Bueno, decía que en lo que he estudiado, aprendido y enseñado en esos tiempos sobre música, aportaba algo de las cosas que encontré. Por ejemplo, en mis búsquedas de guitarra,
llegué a encontrar un cuaderno manuscrito de un guitarrista más o menos en los años 20 o algo así. Supongo que en esos años 20 o 30 este señor ya era mayor. Por lo tanto, lo que ha anotado ha sido de su juventud, o sea, 1900 o quizá 1890 por ahí, ¿no? Y me hacía pensar, tan frágil es la memoria, tan rápido se convierte la historia, porque este hombre había apuntado las canciones y las melodías que se cantaban en su tiempo. Y encuentro cuadrillas, o sea, en su tiempo se bailaba cuadrillas todavía, fandangos, pasodobles, chotis en Trujillo, y su zona de acción era hasta Chiclayo, Piura. Pero hoy día yo no encuentro chotis, ni fandangos, ni cuadrillas en ninguna parte. O sea, tan rápido es, ¿no? Y bueno, de hecho, cuando cambia la sociedad, cambia la música y viceversa, ¿no? En otras partes de nuestro país podemos hablar de la música asociada a fiestas, a rituales agrarios, cada vez menos de repente, como Arguedas dice en una conferencia que ha quedado grabada y que se ha difundido mucho últimamente, ¿no? Los indios actuales, se refería a los indios jóvenes, ya no creen en los apus, no creen en el cerro, ¿no? Y tampoco creen en Dios, en Cristo, entonces no creen en nada. Por eso es que están a la espera de que haya un cambio de estructuras y están muy disponibles, muy lábiles a que haya un movimiento de renovación, ¿no? Pero bueno, de nuestro pasado todavía quedan en algunos lugares fiestas de trabajo, de siembra, de marcación, ceremonias comunales. Entonces, todo eso yo creo que es materia que deberíamos tener en cuenta para poder entender las sociedades. ¿Cómo podemos entender a alguien que siendo de nuestro país vive esas cosas, o por lo menos las ha vivido, o trata todavía de recuperar lo que sus padres le han dicho, regresa? Porque mucha gente que sus padres han nacido en provincias y están acá, intentan a veces, bueno, ahorita no porque la pandemia no nos permite viajar, ¿no? Pero yo he visto gente hace 10 años, 20 años, ¿no? Trabajando semana a semana, mes a mes, para comprarse su puesta de vestido, ¿no? O para cumplir, porque ha sido mayordomo en tal sitio, ¿no? O en tal otro, ¿no? Y las cosas se conservan. Recuerdo que cuando fui a Huancayo con mi yerno, que es francés, fuimos con mi esposa y con mis hijos a visitar lo que ellos habían vivido de jóvenes, de chicos, ¿no? Y jugamos, y justamente había una fiesta ahí, ¿no? Había un tumbamonte, todo. Y por suerte mi yerno ya estaba prevenido, porque cuando le presentamos a los que habían sido los amigos de juventud de mis hijas, ¿no? Primero dijeron, oh, salud, salud, y luego le dijeron al gringuito, tú también pues dinos salud. Él dijo, sí, entonces pidió una botella, ¿no? Y le dijeron, no, esa que está ahí en el suelo, en el centro, ¿no? Pero él ya sabía muy bien que la botella que está en el centro significa pedirla de compromiso para ser padrino el próximo año y pagar todos los gastos de todo el mundo, de todo el pueblo el próximo año, ¿no? Entonces el gringuito no era tan gringuito, ya estaba un poco acriollado, sabía y no pidió esa botella, ¿no? Lo tomara a broma y todo, pero esas costumbres quedan y están asociadas con toda la fiesta y con toda la música. Nosotros en Lima eso lo sabemos de oídas nomás. Entonces creo que recoger esas informaciones y conocerlas, por lo menos estar enterados de ello, nos podría permitir entender un poco esta multiplicidad que somos los peruanos, ¿no? En todas nuestras regiones. Por ahí creo que es la cosa. Necesitamos conocernos más, y conocer de nuestra música y de nuestras danzas podría ser un poco una manera de integrar este país que es nuestro y que no lo conocemos, ¿no? Muchas gracias, Octavio. Ahora es el turno de Fred. Repito la pregunta: ¿cómo puede aportar o contribuir la música en la construcción de identidades colectivas? Adelante, Fred, por favor. El micro está apagado.
Fred. Sí. Ya no, ya está encendido. Adelante, genial. A ver, la pregunta me hace un poco de ruido en algún sentido, ¿sí? Ya, no sé si tiene una cuestión casi como normativa, cómo aportar cómo debe aportar, tiene que aportar, es decir, ha aportado muchas veces y de múltiples maneras y en múltiples dimensiones, ¿no? Cuando hablamos de identidades colectivas, además, todo dependerá de las dimensiones justamente de ese colectivo. Durante años, nosotros nos hemos anclado en la idea o en las búsquedas, y seguimos todavía, de elementos que nos representen como nación, ¿no? Hasta la actualidad estamos todavía, y a pesar de la pandemia y de lo que tú ya sabes, ¿sí? Ya estamos esperando que la comida nos represente, que venga algo, ¿no es cierto? Y nos represente y nos una como nación. En el siglo XIX ese papel lo tuvo la música, ¿no? La música fue, ¿no? Y en el siglo XX también, pero en el siglo XIX fue muy fuerte el papel que se le otorgó a la música como una suerte de cohesionador de alguna manera nacional. Antes, ¿no? Hacia mediados del siglo XIX, la inclusión de cayuas, de yarabíes, etcétera, dentro de obras más bien de dimensión orquestal, era justamente o de zamacuecas, ¿sí? Ya tenía que ver con eso, tenía que ver con la búsqueda de algo que nos represente, ¿no? Y una búsqueda en el mundo popular de algo que nos represente como nación. Y no sé, digamos, esa búsqueda creo que lo que ha hecho usualmente, y ese sigue siendo para mí un reclamo, si quieres, ha extrapolado a lo cultural lo que debería ser el Estado de manera institucional, ¿no? Es decir, esperar que lo que nos represente sea un elemento cultural como la comida, la música, el wine o bailar pegado, ¿sí? En vez de sus instituciones, ¿no? Instituciones claras, instituciones limpias, ¿no? Quiero decir, no corruptas, etcétera, ¿sí? Funcionales para todos, ¿sí? Para todos sus ciudadanos y no solamente para un grupo. Entonces, cuando tiene esa carga y cuando sabemos que durante años ha tenido esa carga, pensar en un aporte de lo musical en ese sentido casi normativo, a mí me para los pocos pelos que me quedan, ¿sí? Ahora, la pregunta es más descriptiva de qué ha pasado y cómo la música ha ayudado a formar ciertas construcciones o ha creado construcciones que incluso rebasan hasta nuestro oído musical, ¿sí? ¿Ya? Y que rebasan incluso el discurso histórico. Pues ahí sí nos encontramos con cómo la música y cómo se ha ido además construyendo alrededor de la música sentidos de identidad muy propios, ¿no? Pongo dos casos que para nosotros, o por lo menos para mí, son harto conocidos. El primero, el de la música andina, ¿no? El de la música andina y el de buscar, por ejemplo, en la pentafonía andina, qué hay el elemento que reúne todo lo andino. Cuando sabemos que la pentafonía andina es una más de las posibilidades musicales de la música andina, y sin embargo se ha depositado en ella casi toda la fe y toda la cohesión. Y no es que diga que esté mal, me parece bien que la gente quiera buscar y encontrar en algo, ¿sí? Esa cohesión, y que si el día de hoy además ha logrado encontrarla y ha logrado además privilegiar esa pentafonía para buscar esa reunión, esa comunión entre espacios que normalmente han sido entre sí muy distintos, está bien, ¿sí? No se trata de juzgarlo, pero es bien interesante, digamos, sobre cómo se vuelve la música en ese sentido una opción cohesionadora para un grupo de personas, como de alguna manera aporte en ese sentido a una construcción colectiva. Somos andinos, ¿sí? ¿No? En vez de ser cusqueños, somos ayacuchanos, ¿sí? O peor aún, porque claro, uno dice ayacuchano y siente que Ayacucho es como, no, soy de Coracora, ¿sí? Ya soy de Pampacangayo, ¿sí? Ya donde no necesariamente las cosas son iguales para ellos, ¿sí? ¿No? Un amigo mío que trabajaba en Guayata Alta, en La Paz, en Bolivia, contaba solamente cómo por un pequeño elemento en la altura del sonido, ¿sí? Los bolivianos, ¿sí? Reconocían a los peruanos, ¿no? ¿Sí? Y es un elemento que para nosotros, con nuestro oído formado aquí, escuchando pop, quizás sería imperceptible. Para ellos era imperceptible, significativo, diferenciador, ¿no? Entonces, nosotros escuchamos y hablamos de música andina como si fuese lo mismo cuando realmente son músicas muy distintas. Pero la gente ha querido encontrar, son muy parecidas a pesar de esas diferencias. Uno decide cuándo quiere ver diferencias y cuándo quiere ver similitudes.
la metafonía ha sido una manera en que la gente ha querido ver similitud. Otro caso muy conocido entre nosotros es el del folclore afroperuano, ¿sí? Cuando uno va a explorar las manifestaciones de folclore afroperuano y las muy pocas grabaciones que hay de la década de los 40 y algunas de grabaciones más ocultas de la década de los 30, uno se encuentra, por ejemplo, que no, pues la música afroperuana no todo era el ritmo, ¿no? No todo estaba en el ritmo y las cosas estaban en muchos otros elementos dentro del ensamble musical. Sin embargo, poco a poco el ritmo, ¿sí?, y la percusión se fue construyendo y constituyendo como el elemento identitario de la población afroperuana. Cuando uno ve el día de hoy a un grupo de música afroperuana, una de las cosas que uno ve es el set de percusión. El set de percusión es gigantesco, ¿sí? Puede tener un bajo, ¿sí? ¿Ya? Y todo lo demás es percusión, ¿sí? ¿Ya? Y eso tiene que ver con cómo la gente también, en este caso, los afroperuanos han identificado en el ritmo, en la percusión, aquel elemento que les resulta identitario. Ahora, esto no se condice necesariamente con lo que históricamente sucedía, ¿sí? Pero no está mal, porque es la gente la que decide finalmente con qué quiere identificarse. Y si quiere identificarse con el ritmo, pues bien, ¿sí? Quiere identificarse con la percusión, pues bien. Pero esas son ya otras formas. Y en la actualidad hay muchas otras formas en que la música construye identidades culturales. No sé si todas esas identidades culturales ya como se circunscriben a grupos con otro tipo de intereses, con otro tipo de agendas, con otro tipo de elemento cohesionador, son siempre tan bien recibidas, ¿no? Es decir, nosotros durante mucho tiempo hemos visto el hip hop, por ejemplo, ¿sí? Un elemento que más bien como denota cierta marginalidad, ¿no? Uno ve al hip hopero y casi también siente que podría no ser músico, sino ser otra cosa, ¿sí? ¿Ya? Y nos olvidamos de cómo el hip hop ha sido utilizado, por ejemplo, sí, ya como una forma de protesta muy fuerte por los movimientos feministas, muy fuerte por otros espacios que, digamos, se encuentran al margen de la sociedad, ¿no? Entonces la música sigue, hasta la actualidad, formando identidades colectivas. Solamente que las identidades colectivas quizás ya no son, y no creo que tengan que serlo, necesariamente las identidades, las grandes identidades nacionales, ¿no? Nosotros todavía queremos y hemos buscado y a veces se ha depositado la fe en algo como la fusión, ¿no? Porque es una manera de decir, pero somos mestizos, somos todo, pero la gente no es todo, o aunque sea todo, decide ser algo en particular. Algunos deciden ser mujeres, algunos deciden ser, no sé, afro, otros deciden ser andinos, otros deciden ser un montón de otras cosas. Entonces, esa pretensión de buscar un discurso que nos una a todos, creo que es a veces peligrosa, es normativa, es, no sé, no voy a decir censurable, porque, en fin, cada loco con su tema, ¿sí? Pero me parece altamente peligroso. Sin embargo, es normalmente lo que un Estado quiere, porque el Estado, como les te digo, ha estado buscando a quién le podemos echar la pelota, ¿sí? ¿Ya? Para que construya identidad entre los peruanos, en vez de que lo haga sus propias instituciones. Gracias. Muchas gracias, Fred. Continuamos con esta última pregunta, también es una pregunta colectiva. La pregunta es la siguiente: ¿qué es la fusión musical? ¿Qué significados tiene y qué nos expresa? Empezaremos de igual manera con Silvia. Por favor, si puede contestarnos esta pregunta. Gracias. Sí, bueno, solo para redondearlo de la identidad colectiva, que lo estaban expresando muy bien, creo que sí estamos de acuerdo, porque estamos como que uno diciendo que puede ser que funcione en el espectro local, pero no funciona en el espectro nacional, pero o sea, creo que intrínseca queda la pregunta de que sí, explícita, pero mejor dicho, queda la pregunta de que sí es la música un generador de identidad colectiva, así sea de las pequeñas comunidades o de las regiones. Creo yo, ¿verdad, Fred? ¿Verdad, Octavio? Esa es más o menos la premisa. Claro, no es que estamos buscando la identidad nacional a través de la música, de un género o de una música, sino que la música per se, siento que sí genera toda esta, genera de todas maneras una identificación particular si es que uno se para en algún territorio
de cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces sí viene siendo la música per se este generador importante, ¿no? De una cualidad identitaria y una cualidad cultural también, a mi parecer. Y bueno, por lo de la fusión creo que es otra pregunta también bastante amplia y bastante intrincada. Yo considero que lo de la tradición y lo de la fusión sigue siendo para nosotros una piedra en el zapato. Sin embargo, considero que la tradición, igual que la fusión, tienen una dinámica muy grande, muy alta, ¿no? Lo hemos podido escuchar cuando el maestro Octavio dio la primera disertación. En lo que él nos ha mostrado, ahí hemos podido ver claramente que lo que nosotros conocemos por tradicional ahora es producto de las fusiones de los últimos años, ¿no? Han sido productos de préstamos, de adjudicaciones, es cierto, si hablamos de cualquier género, se puede identificar, digamos, rastreando algunos años atrás, las influencias de otro tipo de músicas o de otro tipo de forma de ejecutar un instrumento, que también ha sido en el paso de los años una manera de variar un género, por ejemplo, ¿no? No sé, pienso en las codas de los huaynos de los años 60, o sea, llegaron los grandes digitadores andinos y entonces las codas y las introducciones y la forma de enfrentarse a un huayno, por ejemplo, cambió rotundamente para siempre, porque ahora si uno habla por ejemplo, la guitarra ayacuchana, mire cómo estamos, seguimos cerrando la territorialización, por decirlo de alguna forma, y la identidad de este instrumento, que es un instrumento, como bien decía, europeo, es un préstamo que no suena nunca más como una guitarra europea, ¿no? Porque los temples, los más de 28 temples que tienen las guitarras en el mundo andino, solamente hablando del mundo andino, sin tomar a lo criollo o la música negra, solamente en lo andino tenemos una variedad de veintitantos, más de 28 temples sobre los cuales se puede tocar. Entonces, considero que en el camino de esto, uno de los templos, por ejemplo, se llama Sánchez Cerro, o sea, en qué momento aparece Sánchez Cerro, en qué momento le ponen su nombre a un temple de guitarra. Entonces creo que la música en sí, el arte y la inventiva del ser humano está en constante dinámica, ¿verdad? Y nosotros estamos totalmente expuestos a cualquier influencia que nuestro tiempo nos da y nos dice. Entonces, para mí la fusión es parte natural de un proceso, del proceso histórico, digamos, de un evento, ¿no? En este caso, de la música, es parte natural. Lo otro que creo que en lo que sí podemos ahondar, y ahí podemos discrepar y podemos seguir una discusión, la verdad, bien larga, viene a ser ya de un carácter estrictamente de gustos, ¿no? De gusto, de preferencia, si para uno, si uno lo considera bueno o no, que es bastante particular, ¿no? Es algo muy subjetivo. Si el maestro Jaire en algún momento, en algún documental decía, a mí me gusta la buena música, ¿no? La buena música, y le preguntaban, ¿y cuál es la buena música? La buena, pues, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, exacto, la buena. Entonces tú te pones a decir la buena música nos viene a todos. ¿Por dónde pasa esa reflexión de la buena música en general? ¿Cómo asimos, ¿no? Con el verbo asir, ese concepto y cómo nos nutrimos de él, de buena música? Es bastante relativo. Sin embargo, yo creo que sí existe digamos, un camino ligeramente luminoso, pienso yo, ligeramente iluminado, por decirlo de alguna forma, que es el hecho de seguir estudiando un poco hacia atrás e investigar hacia atrás, ¿no? Siempre lo que han hecho nuestros predecesores, ¿no? Esa para mí es la clave, siempre ha sido la clave. Yo soy artista, soy músico, y para mí pegarme lo más posible a los huaynos que yo escucho en las comunidades altoandinas cuando he viajado, o a la música de la banda con esa corneta que está toda desafinada, pero tiene una cosa que te hace en el alma que no sabes qué es.
y que no la puedes describir, y es parte de esa identidad, de esa vorágine pues, que se crea dentro de todas estas celebraciones. Yo siento que todo ello nos hace repensar en lo bueno, lo malo, sí, pero creo que algo de autenticidad, si podríamos hablar, creo, en esos términos de algo de autenticidad, tienen por el hecho que los respalda la historia, ¿no? Esto es un tema que escuché de mi abuela desde hace 50 años, quizás viene el proceso, como nos dice Fred, de estos préstamos pues, de letras, ¿no? Eso nos pasa mucho en los huaynos tradicionales de todos los Andes, o sea, nos pasa mucho en Ayacucho, cantan el Tantar Chay Quichcachay con una letra y uno se va a Huamanga y es otra letra, la misma melodía y otra letra, y en sí han habido unos préstamos increíbles por la dinámica y la movilidad de músicos y de música, ¿no? Entonces, yo creo que las fusiones son parte del devenir, ¿no? Siento más bien que eso sí es algo que a mí me perturba un poco en los últimos años que vengo haciendo música. Me perturba un poco que nosotros los peruanos, y en general lo digo, así como dicen que la comida es la bandera, o ha llegado a ser nuestra bandera, estamos buscando estar representados por algo. Yo siento que en la música nos ha pasado muchas veces buscar la representación por algo que está validado primero fuera, ¿no? Es decir, primero gusta en el mundo el trap, el rap, el hip hop, como bien dice Fred, les gusta el mundo, entonces es como que si nosotros permeáramos un poco o nos laváramos un poquito, como digo yo, así para decirlo de frente, la cara con géneros extranjeros muy literales para poder insertarlos dentro de nuestra música o simplemente tomar unas características muy generales de la música, como en este caso, por ejemplo, la pentafonía, sin conocer a profundidad, ¿no? Realmente lo que significa ejecutar un instrumento o las grandes variantes de armonías y etcétera, ¿no? Es decir, un repertorio mucho más profundo, conocer más allá de solamente una simple armonía pentatónica y la pongo en mi nuevo tema, ¿no? Eso creo que termina siendo para mí el punto de quiebre. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, la música brasilera y la evolución que han tenido y el éxito que ha tenido la música brasilera en el mundo, es parte de eso, es parte de un conocimiento profundo de su música particular, de su música regional, por decirlo, de su propia música, y de una exposición de esta música a partir de sus mismas categorías, ¿no? Eso me parece a mí una especie de territorio ganado, porque lo está y lo podemos ver, lo expresa en el mundo, ¿no? Entonces, si uno va, les pregunta o les pregunta sobre su música tradicional, sobre estas cantidad de ritmos tradicionales que tienen, muchos de ellos lo van a conocer, lo conocen bien, conocen muy bien su música regional, para poder luego hacer bossa, para poder luego hacer jazz en clave de música brasilera. Pero este conocimiento muy arraigado de todo el proceso histórico de su tradición les ha dado pues el valor, les ha dado la fortaleza para poder crear, en mi entender, un espacio como ese dentro de la música del mundo, ¿no? Y lo mismo podríamos decir del jazz, del bebop, etcétera. Un músico, cualquier músico ahorita famosísimo de jazz puede tocar el bebop o el Dixieland de hace 100 años, y se lo sabe Vaporreta, y se lo sabe muy bien, y nosotros no podemos tocar un huayno de hace 70 porque ya se perdió en la memoria, como dice el maestro Octavio. Entonces creo que nosotros tenemos que pensar muy bien hacia dónde está dirigida esto que nosotros queremos ser. Queremos ser algo, pero no conocemos qué cosa es lo que queremos ser realmente, ¿no? No conocemos todo lo que se ha hecho antes, y
y la cantidad de producción que músicos antes de nosotros han logrado, ¿no? Y todo el desarrollo armónico, el desarrollo rítmico, el desarrollo en la peculiaridad de entonar las canciones, ¿no? Las cantantes, las voces, es un mundo en realidad, es un mundo. Yo me paso estudiando a Nelly Munguía, me paso estudiando a Gilguero el Huascarán, a la misma Flor Pucarina, que me parece inalcanzable, yo no me atrevería, tendría que cantar así otra cosa que el estilo que, por ejemplo, canta Flor Pucarina, y son géneros y son estilos muy específicos, bastante específicos, y nosotros creemos que el guay no es eso, y punto, y uno solo, y nada más, y se canta así, y derecho, y no tiene ningún quiebre, y no, es increíble. Yo siento que nos falta eso, nos falta ese interés profundo, sincero, auténtico, de conocer realmente sobre qué estamos nosotros parados ahorita, ¿no? Culturalmente hablando. ¿Qué cosa es lo que nos sostiene culturalmente para poder representar o dar una propuesta sólida y que realmente nos ayude pues, a seguir pensando el ser peruano desde la música, ¿no? Por ahí va esto de la fusión. Muy bien, Silvia. Muchas gracias. Igual pregunta va para Octavio. ¿Qué es la fusión musical? ¿Qué significados tiene? ¿Qué nos expresa? Por favor, Octavio. Sí, antes, antes de tomar la pregunta, en la pregunta anterior, cuando terminaba, Fred mencionó una cosa que me tocó en el sentido de que mencionó la posibilidad de tratar de ver a todos bajo una misma óptica, ¿no? Es un riesgo realmente, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Quizá eso abre la opción, la posibilidad de aclarar un poquito que lo que debería, a lo que deberíamos aspirar es a ejercitar o desarrollar un poco nuestro esfuerzo por tratar de percibir al otro como es, o sea, conocerlo tal como en su otredad, conocer al otro, ¿no? A partir de conocer qué hace el otro y entender un poco, aproximarnos no como si lo conociéramos, sino tratando de conocerlo, quizás sea posible entonces que haya una interrelación, ya que como decía Silvia, también siempre hay alguna especie de fusión. Ahora, ¿qué cosa atenta contra eso? ¿No? En mis largos años de vida, porque soy mayor que ustedes, creo, las pocas canas que todavía tengo lo atestiguan, ¿no? ¿Qué cosa he visto que me inquieta, me incomoda en relación a poder conocer al otro? El uso que se hace de las cosas, el uso que se hace del folclore, con la mejor buena voluntad, como dicen, de buenas intenciones está empedrado el infierno, con la mejor buena voluntad, el uso del folclore como instrumento en los colegios en algunas ocasiones ha dado un malísimo resultado, ¿no? Porque se le usa como materia para concursos. Entonces se trabaja algo específico muy rápidamente y se aprende pues a la mala, ¿no? Bien, pero yendo entonces a la fusión propiamente dicha, yo diría que nada es, por así decir, químicamente puro, ¿no? Y alguna vez escuché decir, yo no estaba ahí, no es de mi tiempo, ¿no? Pero escuché decir que Pinglo escuchaba tangos, ¿no? Y que Chabuca cantaba rancheras. Entonces, estamos pues igual que nosotros acá, por ejemplo, hoy en día, y cada vez más con el Internet y todo, estamos absolutamente contaminados de todo el material que viene de todas partes. Entonces, lo que podríamos entender como un movimiento natural, ¿no? Siempre ha ocurrido, siempre ha ocurrido. Si algo puede hallarse, creo, de censurable en lo que llamamos fusión, ¿no? Sería el uso intencional y comercial. Hay cosas que han llegado a su momento de una manera natural. Por ejemplo, en la zona del Mantaro, es obvio que durante pues, siglos se ha tocado con los instrumentos propios del lugar, quizá, qué sé yo, lo que habría de repente, ¿no? Instrumentos de cerámica, lo que sea, ¿no? Pero ya en los años 60 nosotros escuchábamos que la música de la orquesta típica del centro se caracterizaba por el sonido de los clarinetes.
y los saxos. Pero ya en los 80, por ejemplo, se escuchan instrumentos mucho más modernos, electrónicos, y por otro lado, el llamado wailas se divide en wailas antiguo y wailas moderno, ¿no? Y acortan su letra hasta el límite de pío pío, nada más, de repetir una frasecita muy breve, ¿no? Entonces, de ahí a que se convierta ya en los 2000 en música bailable para las discotecas subterráneas en el centro de Lima, no había más que un paso. Pero en este paso se ha ido cargando cada vez más las tintas hacia lo utilitario, hacia lo comercial, ¿no es cierto? Entonces ya no ha seguido su movimiento natural, sino se ha cargado el peso intencionalmente, ¿no? Entonces, si eso pasa con la música de origen funcional, ¿no? De la zona andina y todo eso, con mayor razón con la música de tipo costeño, sobre todo la de afro, que es netamente pues recreativa, ¿no? Yo estaba una vez hace tiempo, no he vuelto a leer ese libro desde la época en que hice la carátula, o sea, hace un montón de años de este libro, ¿no? Pero recuerdo que don César, mi tío, me comentaba que, y ahora para poder decirlo ahora, porque me acordaba que había eso, busqué y me encontré en la página 101, que Francisco Canaro en el año 43 creó el tangón. O sea, a diferencia del tango, para hacer un producto más vendible, porque el tango estaba en crisis. Y por la misma razón, después acá en Lima se creó el balsón y además el balsongo, ¿no? Y él lo dice, pero me parece que en su momento tendría su prurito, pues, de pudor el autor, y no menciona quiénes fueron los autores de eso. Yo creo que fue Lorenzo Humberto Sotomayor, me parece, ¿no? Pero no lo menciona. Entonces, han pasado años de ese libro y ya quién sabe a quién se refería, quién fue el autor de ese supuesto balsongo, no lo sé. En cambio, sí menciona, pero bueno, ese balsón y balsongo eran productos sintéticos para vender mejor el vals antes de que termine de morir definitivamente, porque la gente decía, se muere el vals, se muere, ¿no? Ya. Pero el vals no se murió, más bien recibió aportes como los rasguaditos de marinera que dice que le agregaba Porfirio Vázquez de pura broma. Pero si bien, según César, lo hacía de pura broma, ya en mi propia experiencia yo me encontré en el año 62, perdón, en el 62, me llevé la sorpresa de ir a la disquera Sonoradio y me atendió el señor Mario Cabañaro y dije, ese Cabañaro es un compositor, ¿por qué me atiende él? Yo no entendía, ¿no? Y de la misma manera, cuando fui a Yemsa, me atendió don Óscar Avilés. Ambos, Cabañaro en Sonoradio y Avilés en Yemsa, eran los ejecutivos encargados de velar por la producción, o sea, los directores artísticos. Tiempo después yo entendía, claro, la gente también tiene que trabajar en algo, ¿no? O sea, ser compositor no es un trabajo a tiempo completo. Entonces su trabajo, el trabajo de ellos era en la disquera. Pero ahí noté como un fenómeno que después pude comprender cuando ya décadas después pregunté hace poco a mis alumnos en el colegio, diga usted cuáles son las características del vals criollo. Me dicen, un cantante, dos guitarristas, su guitarra acompañante y guitarra puntero, y el cajón. Perdón, dije yo, ¿qué es eso? Habían puesto como elemento integrante del vals criollo, del conjunto criollo, el cajón. Para ellos es así, son jóvenes que recién habían nacido en el 90, en el 2000, y yo, que tenía pues 50 años más, para mí era un fenómeno de transición. El vals recibió el cajón de manos de, para comenzar, algunos criollos de pura cepa, ¿no? Y don Óscar Avilés le dio patente, el más criollo de los criollos, él autoriza que se grabe con cajón, ¿no? Porque era más vendible. Entonces, pues, estas innovaciones pueden ser interesantes si son espontáneas, pero si son para producir algo novedoso y más vendible, como después, por ejemplo, el vals sambo o el vals landó con Polo Campos y Avilés, que son
para que se vendan más discos, para tener más pegada, más hits, ¿no? Y ya la cosa se vuelve netamente utilitarista. Cuando escucho en los discos antiguos de los años 40, ¿sí? Tienen que ser los cajones de Monserrate, hay que mirar, buscar, investigar, ¿no? Pero en ese tiempo los cajones eran o Monserrate o Arciniega, cuando no el pibe Fiorano, ¿no? Ya. Son cajones sencillitos, ¿no? Cuando Fred dice que hay actualmente toda una batería de percusión, ahora, pero antes no lo había. Entonces, está pues cambiando, ¿no? Realmente está cambiando la cosa. Ahora, si cambia para bien y por el gusto del pueblo, qué bueno, pero no siempre es así. Y hay cosas que Maestro, se pierden. maestro, solo para decirle, porque justo ese testimonio es riquísimo y por ahí también los conocedores del cajón decían que encima en esos años se podía conocer cuándo estaba tocando Monserrate y cuándo tocaba Arciniegas solamente por la forma de tocar el cajón. Así es. Es decir, El había repique. el repique, exacto, era una El cosa de repique de locos. Arciniegas y bajos de Monserrate. Y los bajos de Monserrate. Ajá, O sea, se ajá. podía reconocer, ahora no podemos reconocer quién es quién para nada, ¿no? Porque casi todos hemos salido como en serie, creo que también es el tiempo. Ahora uno escucha percusión de cajón y pregunta si será de Senegal o de, o de dónde, porque todos parecen neto África, ya son importados. Bueno, yo creo que ahí es. Sí, Octavio, muchas gracias. Sí, sí. Bien, ahora procedemos con Fred, con esta misma pregunta sobre la fusión musical. Por favor, Fred, ilústranos. Sí, no sé si puedo ilustrarlos, pero puedo dar mis ideas en todo caso. Mira, el asunto efectivamente creo, como ha afirmado sí, ya Octavio, Silvia, digamos con la fusión, depende desde dónde, todo depende desde dónde lo veas. ¿Sí? Ya, es decir, desde una perspectiva histórica, si nosotros estamos pensando en la fusión como la articulación de vocales, herencias sonoras, etcétera, sí, evidentemente, digamos, los distintos diálogos que se han construido musicalmente a lo largo de la historia aquí y nuestra historia en el mundo es inevitable, digamos, el día de hoy hablamos de las guitarras acuchanas o escuchamos el huayno con requinto o el arpa, y claro, eso hubiese sido imposible sin la entrada de la música sacra, de la música hispánica en su momento. Así es, no nos vamos a arañar por ese tipo de cosas, porque nosotros dialogamos, ¿sí? Ya con distintas músicas, y siempre ha sucedido más o menos así. Ahora dialogamos con más músicas porque tenemos más posibilidades de llegar a más música, ¿no? Porque tenemos las redes y qué sé yo. Pero siempre ha habido diálogo, siempre ha habido cambios, siempre ha habido esas transformaciones, ¿no? Entonces, cuando hay esos diálogos, efectivamente a veces surgen estas como articulaciones, estos productos novedosos que van surgiendo de manera, nosotros creemos que más o menos espontánea. Yo creo que nunca son tan espontáneos, pero siempre hay alguien ahí haciendo, probando, ¿no? Pero a veces ese alguien pues no ha desaparecido un poco dentro de nuestra historia y de pronto creemos casi como una creación espontánea. Y en otros casos, efectivamente, sí se trata de productos más personales, de gente buscando, de gente construyendo, de gente escuchando lo que tocan e intentando producirlo con otros elementos. A veces tiene que ver, digamos, como te digo, con esa creatividad más personal. Entonces, por ese lado, digamos, histórico, siempre nuestras músicas han tenido estos diálogos y han producido cosas mezcladitas, ¿sí? ¿Ya? Y algunas las sentimos, su mezcladito lo sentimos más, y en algunos ya no lo sentimos y nos parece que es súper tradicional, ¿no? Escucho la guitarra de García Zárate y para muchos la guitarra de García Zárate, estábamos en un conversatorio con Silvia hace algún tiempo, ¿no? Es ya la guitarra tradicional, cuando, digamos, la guitarra de García Zárate se parece mucho más a la guitarra de un concertista, digamos, de música más académica, hasta cómo se posiciona con la guitarra, ¿no? Hasta sus experimentos, digamos, con la sonoridad, están más cerca de eso quizás que de la música tradicional. O sea, yo, digamos, no me puedo imaginar ya a la gente bailando los carnavales, ¿sí? Ya cuando toca los carnavales García Zárate. O sea, me resulta un poco complicado, ¿sí? O ese toril, digamos, ¿sí? Ya, o sea, no me imagino Viena, ¿sí? La plaza de Coracora con ese toril, ¿no? No sé si me dejo entender por ahí, es decir, ya es algo que ha cambiado, que se ha modificado, que tiene
otra entraña, pero para muchos de nosotros ese sonido es muy tradicional, entonces decidimos que eso sea como escucharlo muy tradicional. Y para muchos de nosotros ya eso es, sí es, y eso es la música andina. A otros a lo mejor no, para otros todavía las huellas de las mezclas están más frescas, ¿no? Eh, El gran ejemplo, para mí siempre me ha gustado poner en clase el ejemplo de uno de esos valses emblemáticos, grabado además por un dúo emblemático, ¿no? El dúo de Cabero, Avilés, este vals Rebeca, ¿no? Que yo siempre digo debería ser Cabero, Avilés y Rebasa, por lo menos, porque el bajo eléctrico de Juan Rebasa ahí es como lo que más destaca de todo, ¿no? Pero nosotros ni siquiera escuchamos el bajo eléctrico. O sea, la mayor parte de las personas, digo, quienes tienen, qué sé yo, su aprendizaje sonoro, su educación sonora, o sea, es imposible que no lo escuchen. Pero quienes no, estamos escuchando algo como súper tradicional, ¿no? Ahí está guitarra y cajón, ahí está Cabero y Avilés, cuando tiene un bajo eléctrico fortísimo sonando todo el rato ahí, ¿no? Entonces, nosotros decidimos a dónde miramos que hay esa fusión y dónde esa fusión pasa por tradicional y no nadie se araña con eso. Con otros elementos, digamos, a veces la fusión se siente más fuerte, ¿sí? Pero se siente más fuerte porque creo que queremos también mirar esos elementos, queremos mirar esas trazas, queremos mirar esos engranajes. Y en algunos casos también pasa porque la gente, sobre todo, quiere que veamos el engranaje. No sé si me dejo entender con eso. Es decir, ya no es simplemente que nosotros queremos mirar el engranaje, sino que también el músico, el productor musical, etcétera, le dice, mire el engranaje, ¿sí? Y no digo que eso esté bueno o malo, no estoy calificando, pero efectivamente, si yo agarro y efectivamente voy a tocar rock, como el grupo Ushpa, por ejemplo, ¿sí? Y pongo a un violinista a tocar efectivamente un violín próximo a lo que podría ser la danza de tijeras, aunque sea para tocar un huayno, ¿sí? Ya más bien de estilo cusqueño, purimeño, ¿sí? Ya, claramente estoy diciéndole, mira el engranaje, quiero hacer esto, quiero que me conozcas por esto, quiero... Yo no sé si ahí termina de haber una fusión o no, yo creo que sí, en ese caso particular que cito, sí puede haberla, y creo que a lo mejor eso es lo que se desea expresar. Entonces, yo creo que cada quien puede ir por el lado que mejor le convenga. Como te digo, a mí a veces lo que más me asusta, a veces incluso más que lo comercial, porque siento que también finalmente la gente tiene que ganarse los frijoles de alguna manera. A veces lo que me asusta más es cuando es utilizada más bien esa función para intentar como venderla como lo que debemos, ¿no? Como lo que está bien que seamos, como... Y a veces sí me da que hacer que el Estado apueste a veces por ese tipo de fusiones, efectivamente, y uno lo nota claramente cuando mira, por ejemplo, quiénes son los invitados para ciertos festivales, para ciertas cosas, hacia dónde está mirando. Que no me parece mal que los invite, pero sí me parece un poquito como peligroso que esté otra vez direccionando la mirada hacia una forma de mirarnos musicalmente, en vez de mirar nuestra diversidad, ¿no? En vez de mirar efectivamente, como decía Octavio, al otro o a los muchos otros que somos, o algunos de ellos fusionan y les gusta fusionar y muy bien que lo hagan, pero hay otros que no, y hay otros o que lo hacen, pero no lo hacen con toda la parafernalia de la fusión, y entonces a lo mejor no tienen necesariamente ese espacio dentro del imaginario nacional, o siguen siendo vistos como, ah, ya no, pero ellos hacen esta música que es o tradicional o no es, digamos, esto que representa este espíritu más nacional, más colectivo. Ahí es donde más bien me da que hacer. Ahora, yo creo que este discurso de la fusión, sin embargo, es un discurso que ya viene un poco como, o sea, creo que en la actualidad, es más, creo que se utilizó tanto, ¿sí? En la década pasada, ¿sí? Que ya ahorita a la gente más bien ya no le gusta mucho que lo identifiquen con la fusión, ¿no? Ya, digamos, yo creo que hasta algunos grupos donde claramente están haciendo fusión, digamos, porque sabemos que están coarticulándose distintas músicas, no se sienten a sí mismos como estoy haciendo fusión. O sea, yo creo que, no sé, Jean-Pierre Magnier está, digamos, tocando música andina, ¿sí? Ya, aunque su aprendizaje haya sido del saxo del jazz, pero cree que está haciendo y lo está haciendo de alguna manera. Y Bareto está tocando cumbias, ¿sí? No está guiando, ya no está haciendo con el rey, está, y les gusta, y quieren hacerlo. Y ya no quieren necesariamente que se les encasille como, ah, son los que están haciendo. También está mal, como te digo, yo
como decía un amigo, ¿sí? Guitarrista, César Calderón Ramírez, ¿ya? A quien estimo mucho, ¿sí? ¿Ya? Yo ya no veo defectos, yo solo veo virtudes, decía él. ¿Ya? Y es más o menos lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fred. Gracias a Silvia, Octavio. Ha sido una velada muy reveladora, muy interesante. Para terminar esta sesión, les comentaremos que tenemos varios saludos, gente que nos está siguiendo no solamente desde Lima, tenemos saludos de Cusco, el interior del país, tenemos saludos desde Nueva Jersey, también nuestros amigos de la Biblioteca Municipal César Vallejo de Puente Piedra, siempre están con nosotros, y bueno, agradecemos pues su preferencia por este tipo de actividades que estamos brindando. Hay asimismo algunas preguntas, por cuestión de tiempo, lamentablemente ha estado muy interesante todo, pero por cuestión de tiempo preferimos mejor que comentar esto con una reflexión final, quizá con lo que es lo que ha sido la peruanidad, lo que es la peruanidad y la búsqueda de identidad a través de la música, que como bien ustedes lo han expresado, la música es dinámica, la música en un momento fue un elemento unificador, ahora más bien responde a territorios dentro dentro de nuestro país, tiene esta particularidad. A mí personalmente me gusta la idea, digo una opinión personal, que la música fuera un elemento de unificar al país. Tras escucharlo de ustedes, comprendo que no lo es. Me parece que el aspecto trascendental que tiene la apreciación musical, pues me llena mucho más que, quizá esto es un comento o apreciación personal, ¿no? Que la gastronomía que tanto está vendiéndose como nuestro gran elemento unificador de la peruanidad. Pero en fin, bueno, ahora sí cerramos la sesión de hoy y quiero invitar a nuestros seguidores a nuestro último conversatorio que sostendremos este jueves 30 de julio. Este se denomina Teatro Peruano, Escenarios de Transformación, y tendrá como invitados a especialistas en las artes escénicas como Ana Correa, Celeste Viale, Paloma Carpio y César de María. Muchas gracias, Fred, Silvia, Octavio, Gracias. por su presencia. Gracias también a todos. Gracias, Gracias por la Silvia. invitación. Gracias, Fred. Gracias. Gracias, Jorge.